You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain. Me agradece la asistencia. Este es un mes muy especial para nosotros, el mes de noviembre. Estamos tratando de hacer algo distinto, algo que represente un poco más allá de una simple reunión clínica. Dos características. Una, tratar de unir a toda la zona metropolitana sur, neonatal, y lo estamos consiguiendo. Ya el doctor Espiridión está presente con sus colegas que nos acompañan. La doctora Vera, no sé si todavía ha llegado, pero también vino a la pasada, así que debe estar por llegar. Esta es una reunión conjunta, ¿no?, que tiene por objeto unir a esta familia neonatal de la región metropolitana sur. Eso es uno. Y segundo, tenemos invitados especiales, invitados que nos van a adornar, ¿no es cierto?, y para cumplir el objetivo que queremos, ¿no?, y a la altura de lo que queremos. Quiero presentar un poquito, ¿cierto?, hacer una breve reseña. Yo sé que la humildad y la sencillez de la doctora se hiere un poco cuando presentamos, pero le vamos a pedir permiso para recordar algunas de sus características. La doctora Patricia Mena, profesora doctora Patricia Mena, que hizo su beca de pediatría en el año 78 y 81 en la Universidad Católica, hizo una formación de nutrición en INTA, Universidad de Chile. En el año 81 al 83, en el 91 fue reconocida como profesora auxiliar de pediatría en la Pontificia Universidad Católica. En el 96 fue nominada profesora asociada de pediatría en la Universidad Católica, y la misma nominación ese mismo año en la Universidad de Chile. Esta condición, digamos, no la tiene cualquiera, o sea, simultáneamente en el mismo año nombrado con esos títulos, así que para nosotros un honor. ¿Ya? Nominada profesor este año, nominada profesor titular adjunto a la Pontificia Universidad Católica. Corona todos sus atributos. El año 98 al 2015 fue jefe de servicio de neonatología del Hospital Sotero del Río, complejo asistencial Sotero del Río. Fue director y presidente de la rama de neonatología, miembro del comité editorial de la revista chilena de pediatría, miembro de la comisión científica de la SOCHIP, directora de la SOCHIP, revisora de proyectos de investigación de la Universidad de Chile, CONDECYT, Universidad de Concepción, Neocosur, entre otros, y más de 25 publicaciones en prestigiosas revistas extranjeras. Y directora del único banco de leche del país en este momento, el primer y único banco de leche en su querido hospital en el Sotero del Río. La verdad es que yo siempre fui un adicto a esta línea y siempre la respaldé, siempre traté de difundir la idea de ella, y testimonio de ello fue una reunión que presenté el 10 de junio de 2009 con el mismo tema, donde estábamos en plena lucha por el banco de leche. Hoy día tenemos el gusto de tener a la doctora acá, el honor de tenerla, porque logró sus objetivos y aquí estamos compartiendo los logros en alguna oportunidad. De tal manera que, doctora Patricia Mena, queda con la palabra para su presentación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Tal vez los que están más atrás se deberían acercar porque se ve un poquito chica la pantalla. Muchas gracias por las palabras de Manuel. La verdad es que a mí no dejó de preocuparme esta reunión con ustedes, porque de repente uno dice, bueno, que tantas novedades va a presentar, pero fue un buen desafío en realidad, y voy a hablar bastante brevemente de nutrientes protectores, más teórico que nada, sobre el aporte enteral, el inicio, el avance y el ayuno, lo que significa en términos de riesgo de enterocolitis, el rol de la leche materna, tanto de su madre como donada pasteurizada, el manejo del aporte enteral en tubo, en el tratamiento farmacológico y algo en las transfusiones, y el diagnóstico diferencial de deposiciones enterocólicas, porque muchas veces nos quedamos con el temor de que fue una enterocolitis y prolongamos el ayuno,
la realimentación post-enterocolitis y cuán precoz debe ser la reanastomosis. Lo poco que hay en realidad en la literatura, que en realidad no es mucho al respecto. Entonces, recordar un poco lo complejo que es este cuadro de enterocolitis, en los cuales hay muchos factores y tenemos este intestino prematuro con una microbiota especial, en lo cual se produce una respuesta inflamatoria incontrolada que lleva a la enterocolitis, con los factores intestinales que corresponden, con los riesgos que pueden darse previamente y con la aparición de acá del riesgo genético de tener enterocolitis o no, que va surgiendo como un marcador importante, que es un poco lo que nos ha impedido ver más claramente porque los niños responden diferentemente a diferentes cosas según su carga genética. En términos de los nutrientes, aquí hay una muy buena revisión para el que le interesa el tema de los inmunonutrientes que tengan que ver con enterocolitis necrotizante. Y aquí vemos que algunos tienen roles antiinflamatorios o antioxidantes, el flujo intestinal solamente para la arginina citrulina, inmunoregulación para algunos, la colonización bacteriana, cómo influyen estos tres primeros que están aquí, y el crecimiento intestinal, en los cuales están el calostro, eventualmente los probióticos y la glutamina. Un poco más en detalle aparece en este mismo texto algunas cosas. El calostro bovino yo diría que está como en fase 1 para ver si se incorpora o no a las fórmulas infantiles, y está todavía en la etapa en que se ha evaluado que es seguro y bien tolerado. Lo más probable es que sea un aumento bastante importante del costo de las fórmulas infantiles para prematuros. Un aumento de la ingesta proteica como un aspecto secundario de esto. De probióticos vamos a ver a continuación que hay claramente menor enterocolitis severa y mortalidad, y que dependiendo del probiótico que usemos y el lugar donde se aplica, no hay una mayor reducción de sexo. Es bastante variable de lugar a lugar. Los oligosacáridos y los prebióticos, y esto imitando fundamentalmente a la leche materna, han reportado, dependiendo de cuál, menor o igual enterocolitis, pero también mejor tolerancia, menos sepsis, menor mortalidad. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga han reportado menor enterocolitis en el menor de 32 semanas, y si bien hay algunos estudios que hacían pensar en menor displasia en el menor de 32 semanas, acaba de aparecer en el New England hace un par de meses el gran estudio australiano sobre suplementación de DHA prematuro destinado a disminuir la displasia broncopulmonar, cero cambio en la displasia broncopulmonar. Sin embargo, existían los datos previos del mismo grupo que cuando las madres tenían suplemento marcado de DHA, los niños alimentados con esas leches disminuían marcadamente el riesgo de displasia broncopulmonar. Pero así pasó con ese estudio. Y después tenemos la glutamina, que la glutamina sigue siendo un elemento importante que probablemente debiera estar más agregado en las fórmulas infantiles. Aquí hubo un problema con el gran estudio que se hizo con glutamina, porque se agregó glutamina, pero se redujo el resto de las proteínas porque al grupo programador del estudio le pareció que era un riesgo dar tanta cantidad de proteínas. Entonces, lo que pasó es que mejoraron los aspectos intestinales, pero disminuyó el crecimiento. Y claro, nadie se ha atrevido como a agregar por sobre las cantidades de proteínas que necesitamos una cantidad importante de glutamina, porque tiene que ser una cantidad importante. Pero es claro que hay, en general, si se da la dosis apropiada, menor enterocolitis, mejor tolerancia. Se ha mostrado en otros estudios sin efecto y sin diferencia, y en los efectos secundarios también ha habido diferencia.
el agregado de cisteína, que fundamentalmente a través del trosfatino ha mostrado mayor retención nitrogenada, sin diferencias en morbilidad, y la arginina citrulina, que se da oralmente para mejorar en el fondo la vasodilatación mesentérica y disminuir la isquemia. También muestran que ha habido menor enterocolitis, igual desarrollo a largo plazo, pero no se ha incorporado en forma muy significativa. Como para revisar un poco la parte probiótico, yo decidí traer esta revisión sistemática nomás de Neonatology recientemente, y aquí ustedes tienen los estudios controlados randomizados, y claramente favorece. Tenemos aquí un riesgo relativo de 0.57 o un odds ratio, sí, no, es un riesgo relativo de 0.57 en el usar o no usar, así que reduce prácticamente a la mitad el riesgo de enterocolitis, y en estudios observacionales sucede aproximadamente lo mismo. La situación es bien variable entre estudios y estudios, y hay que mirar bien los datos. En este momento un poco estamos esperando los resultados del SPCAN, que va a definir cuál es el mejor probiótico para enterocolitis, que debe estar por salir en el transcurso de lo que queda del año en realidad. Lo que hasta este momento, independientemente de lo que aparezca con el SCAN, lo que parece ser es que tiene que ser una combinación de un lactobacilo con una bifidobacteria, ¿ya? Y hay muchas dudas por cómo se da, cuán seguro es, estos preparados que existen, etc. Los reportes de infección por probiótico existen, pero son muy raros realmente. Y, hay gente que dice, no, todas estas sepsis que no son por con cultivos negativos pueden ser por estos tipos de germen, pero no es tan claro. Es una posibilidad que hay que tener en cuenta y que hay que considerar. Vamos a ver ahora las evidencias de inicio y avance de la alimentación, y que es lo que nos dice el Cochrane con respecto a la alimentación enteral precoz o tardía y riesgo de enterocolitis, es que en realidad no tenemos ninguna posibilidad de definirnos ni por la alimentación tardía o la alimentación precoz. En el caso de la revisión del Cochrane, reúne, entiendo, menos de 3 días versus más de 4 días, lo cual deja un lapso bastante estrecho de análisis. Hay que recordar un poco cómo han sido los péndulos. Yo me acuerdo de haber escuchado al grupo de Cincinnati en algún momento, hace muchos años atrás, decir que ellos no alimentaban a los prematuros en los primeros 2 meses de vida para que no tuvieran enterocolitis. Y la verdad es que tenían la misma incidencia de enterocolitis que el resto de las unidades de la Universidad Francesa. Una cosa importante es siempre recordar que lo que significa con una alteración del flujo diastólico de la arteria umbilical en términos de riesgo de enterocolitis, y está claro de que el riesgo de enterocolitis aumenta francamente cuando tenemos alteración. Aquí tienen 85 casos versus 66. Y este es un estudio señero que seguramente lo conocen, que es el grupo de Inglaterra, que estudió más de 400 niños, que son todos prematuros, menores de 34 semanas, con retardo de crecimiento y doble fetal alterado, y que fueron aleatorizados a un inicio de enteral entre las 36 y 48 horas, versus más de 5 días, que era una práctica que de alguna manera se había extendido en algunos neonatólogos. Ellos muestran aquí, son un grupo absolutamente similar, y en realidad entre la precoz y la tardía, lo que vieron es que los días parenteral total fueron menos en la precoz, los días de parenteral también disminuyeron, la enterocolitis
no fue significativa en términos de estadísticamente significativa, fue menor, no, tampoco fue menor porque no es estadísticamente significativa, y el Z de peso al alta tampoco fue diferente. Ahora, este grupo sí, la incidencia de enterocolitis, estos son menores de 34 semanas, fue extraordinariamente alta, y cuando ellos reportan en los menores de 30 semanas, el análisis de los datos, la incidencia de enterocolitis fue mucho más alta. Tampoco fue diferente cuando la evaluamos según inicio precoz o tardío. Ellos tenían un esquema alimentario bien establecido, y en realidad en los prematuros extremos con flujo alterado no pudieron avanzar como pensaban que iban a avanzar, porque la tolerancia alimentaria es bastante mala inicialmente. Este es un estudio que nos muestra un poco algunas cosas que empiezan a pensar. Lo que sí es que no es un estudio randomizado y controlado, sino que es un estudio descriptivo en términos de la alimentación enteral tardía, cómo lo encontraron ellos asociado a inflamación enteral y a una evolución desfavorable. Los que tuvieron alimentación precoz fueron de mayor peso y de mayor edad gestacional, los tardíos fueron más chiquititos, y el volumen inicial fue menor. El número de niños que usó leche materna en la primera alimentación en el grupo tardío fue mucho mayor. El avance aquí no fue muy distinto, y la edad de la primera alimentación ustedes ven que fue bastante distinta, entre 2 y 7 días. Este grupo tenía un porcentaje importante de leche materna a las 2 semanas de vida, y la edad para el aporte enteral total fue mucho mayor en este grupo, que era de mayor peso además, y que inició el aporte enteral antes. Y lo que ellos describen es que ellos hacen análisis de citoquinas, múltiples citoquinas, y lo que ellos muestran es que la interleuquina 8 estaba asociado con alimentación tardía, con el APGAR a los 5 minutos y la grasa total. Y la relación entre la interleuquina 10 y la interleuquina 8, que es en el fondo proinflamatoria, esa relación con alimentación tardía, con mayor gravedad y displasia broncopulmonar. Cuando hicieron la regresión logística ajustada, ellos muestran que tienen una relación de varias morbilidades, entre otras la displasia, la retinopatía, asociada con alimentación tardía y esta situación de retardo de crecimiento y edad gestacional menor probablemente. Y estas comorbilidades en general asociadas. Cuando se saca el grupo de retardo de crecimiento intrauterino, se mantiene que hay una asociación entre alimentación tardía y displasia broncopulmonar. Y es importante porque esto también ya lo demostraron hace muchos años los ingleses. En la década de los 80 los ingleses describieron lactosa en el aspirado traqueal de los niños que estaban con pulmón crónico. Y dijeron, en realidad, el problema del pulmón crónico en el prematuro es fundamentalmente microaspiración. Y durante muchos años decidieron no alimentar régimen cero absoluto mientras un recién nacido tuviera tubo endotraqueal puesto. Y eso lo pusieron en duda a fines de los 90, y entonces ahí publicaron que el mantener con alimentación trófica durante el periodo de aporte intestinal, o sea, de tubo endotraqueal versus no dar nada, había sido un cambio significativo en términos de requerimientos de oxígeno totales en estos grupos. Entonces ahí hay cosas que no sabemos. Cuando dejamos al intestino sin alimentar, hay que acordarse de que el intestino es el órgano inmunopoyético más importante del organismo. Y cuando lo dejamos sin nada, realmente se afecta. Entonces, un poco el mensaje ha sido, bueno, a lo mejor si se demoran un poquitito más o un poquitito menos, porque uno tiene susto, pero por favor,
traten de no dejar en régimen cero largo plazo. O sea, la alimentación trófica parece que sí realmente tiene un rol que tenemos que mantener. Pasando un poco a esto del avance, les muestro este estudio, que es el estudio de la doctora, Berset. Este es un estudio que se interrumpió. Es un estudio que estaba programado con un N mucho mayor, de niños menores de 32 semanas, adecuados para la edad gestacional, en los cuales en un grupo se mantenía por los primeros 10 días solo aporte trófico, y en el otro grupo se iba aumentando hasta llegar rápidamente, tipo 6 días, a un aporte de 140, y entonces se comparaba la evolución. Y lo que pasó es que este estudio se interrumpió cuando llevaban 140 niños, y lo programado eran como 400 en total, porque la diferencia en enterocolitis entre el avance y el mínimo fue muy marcada. Bueno, también los días de enteral, para alcanzar los días de enteral, los días de parenteral, los días de alta fueron diferentes. El porcentaje que tuvieron que tener de catéter central también, si bien no tuvieron un aumento significativo de sepsis en esa unidad. Pero este estudio entonces se interrumpió y hubo mucho énfasis posteriormente respecto a que uno no debía avanzar con el aporte enteral relativamente precoz. El avance lento o rápido recién salido de la última revisión del Cochrane nos muestra que en realidad la tendencia más bien es que favorece el rápido, pero no es significativo, no hay que entusiasmarse con esto. Si uno ve el 2015 de la Cochrane, los datos, mismos datos con un par de estudios menos, el rombo aquí está desplazado hacia el lento, pero tampoco es estadísticamente significativo. Así que aparentemente el avance lento o rápido no es absolutamente relevante como grupo de niños. Probablemente en algunos niños que todavía no identificamos necesitamos irnos lentos, y en otros nos podemos ir rápido sin que sea mayor problema. Y ustedes ven aquí la población total, no tiene ninguna diferencia si lo separamos en menor de 1000 gramos o menor de 28 semanas, tampoco, en ser pequeño para edad gestacional, tampoco, y flujo umbilical ausente o reverso, tampoco. Y este es un estudio que lo muestro en realidad porque es un estudio del doctor Juan Carlos, y como uno lo sigue tanto, entonces como que me interesa saber lo que están pensando. Este es un estudio retrospectivo y observacional de alimentación trófica por un corto periodo o por un largo periodo. Son 65 en el grupo de alimentación trófica corta, que es menos de 3 días, definido por ellos, y 127 en más de 3 días. Ellos usan, lo puse como para ver las prácticas clínicas, calostro oral, si hay, desde hasta el inicio de la alimentación trófica, o sea, entre 1 y 4 días. Así que no dejan sin nada, y eso es interesante. Después, cada 3 horas alimentan con leche materna de su propia madre o fórmula para prematuro. Usan aminoácidos desde el nacimiento, pero incorporan los lípidos desde las 48 horas, no antes. Y hasta que el niño tenga 100 ml por kilo por día oral. Lo que ellos describen entonces son niños muy chiquititos en realidad, de menos de 1000 gramos, de muy baja edad gestacional, un porcentaje de pequeños que fue algo diferente. El inicio de la alimentación trófica en mediana, ustedes ven que no es tan diferente, pero el número de días en los cuales estuvieron en la alimentación trófica es lo que es diferente por definición. La enteral total la alcanzaron antes en la corta y no hubo diferencia en enterocolitis o muerte. Cuando ellos hacen un análisis de odds ratio ajustado por peso de nacimiento, edad gestacional, sexo y todos los factores que pudieron incluir ahí, ven que no hay ninguna diferencia
en este sentido. Así que, pero de alguna manera esto fue como decisión de los tratantes. Yo lo voy a dejar más lentito, yo lo voy a dejar más rapidito. No, no hubo mayor diferencia. Después vamos a ver qué conflictiva es la información sobre enterocolitis y alimentación. Leche materna, eso es bien conocido por todos ustedes. Aquí tenemos todos los factores que están presentes a nivel intestinal que puedan ser afectados por la leche materna. Esta es una revisión de NOI, en el cual ve como la parte inmunológica, la presencia de acetilhidrolasa que disminuye el PAF, la prevención de la invasión bacteriana a través del bloqueo, la disminución del pH gástrico a nivel estomacal, si uno lo compara con la fórmula, la digestión más precoz de proteína, el avance más rápido de la maduración de la permeabilidad intestinal, los beneficios para la flora y la presencia de oligosacáridos que influyen a nivel del mucus y el ribete estriado. Todos estos protegen y sabemos que en realidad en términos alimentarios está súper claro que la leche materna protege de la enterocolitis. Vamos a ver algunos datos. Esto es el volumen de alimentación con leche materna y esto se refiere a la alimentación en los primeros 14 días. Menos del 50% como leche materna o más del 50% como es de diferente el porcentaje de enterocolitis, que no incluyó aquí en este estudio una diferencia importante en la cirugía ni en la muerte, si bien igual es un poquito menor, pero no es estadísticamente significativo porque los genes son muy distintos. Otro análisis que muestra, esta es la curva de sobrevivencia de sobrevivir sin enterocolitis. Y este es el grupo que en los primeros 14 días no recibió nada de leche materna, versus este es el grupo que recibió 100% de leche materna. La verdad es que los datos son bien evidentes. Y esto es los primeros 14 días. O sea, no es que uno siga. A lo mejor de repente nos pasa que las mamás de los prematuros a las 3 semanas les empieza a disminuir la leche y uno tiene que estar insistiéndole y a pesar de eso muchas veces dejan de producir la leche que uno quisiera que produjeran, pero si es que los primeros 14 días estuvieron ahí produciendo para que el niño recibiera el 100% de leche materna, ya tenemos gran parte del camino ganado. Respecto a la leche donada pasteurizada, hay diversos estudios que muestran que en realidad cuando uno se refiere a leche de su propia madre versus fórmula, se sabe que entre 8 y 10 veces disminuye el riesgo de enterocolitis en el grupo con leche materna versus fórmula. En el caso de la leche materna pasteurizada, este metaanálisis, que ya está un poquito antiguo, muestra alrededor de 3 veces, 2 a 3 veces disminuye con leche donada versus fórmula, la enterocolitis necrotizada. Pero hay algunos estudios que han aparecido recientemente que muestran un poco otra mirada al respecto, que la vamos a ver a continuación. Estos son datos de prematuros alimentados con fórmula, o sea, con fortificantes basados en fórmula, lo que nosotros conocemos, versus prematuros alimentados con leche materna y fortificantes en base a leche materna, o sea, que no reciben proteínas originadas en leche de vaca en ningún momento. Y ustedes ven cuando comparamos, aquí en la comparación de estas dos columnas de aquí nomás, leche materna, la incidencia total de enterocolitis disminuye dramáticamente y sobre todo lo que nos interesa es la enterocolitis quirúrgica, que es la que nos deja compromiso del neurodesarrollo a largo plazo. Algunos análisis de los grupos que trabajan mucho con leche materna, estos son datos americanos evidentemente, son del grupo de la doctora Maya,
lo que ellos señalan que cualquier volumen de fórmula en los primeros 14 días de vida aumenta el riesgo de enterocolitis en 3,5 veces por lo menos. Y cuando uno compara el costo adicional por enterocolitis, que en este caso ellos lo evaluaron por unos $43.000, y cada ml por kilo por día adicional de leche materna en los primeros 14 días fue evaluado en alrededor de $500 de costo adicional para la hospitalización de ese niño. La leche materna no es gratis. Si uno no está haciendo el esfuerzo y no tiene un equipo que está ahí con la mamá, yendo a las 2 horas de nacido el niño a contarle cómo está su bebé y a decirle que necesitamos su leche y que le vamos a dejar una bomba y que se tiene que sacar la leche, eso tiene un costo. Y este es otro análisis de los mismos autores del primero que les presenté, ya más reciente. Ellos hacen un análisis con la incorporación del banco de leche a mitad de este periodo retrospectivo, digamos, y ellos empiezan a dar leche donada, pasteurizada hasta las 34 semanas a los niños prematuros que no tienen leche materna de su propia madre. Y lo que ellos muestran aquí es el grupo de leche materna de su propia madre, el grupo de leche donada pasteurizada y el grupo de fórmula para prematuros. El inicio de la alimentación en todo fue precoz, ustedes ven la mediana y el intervalo intercuartil. La enterocolitis necrotizante fue relativamente similar con leche materna de su propia madre y donada en esta unidad, en que probablemente la incidencia es un poquitito más alta que en otras unidades, y ustedes ven que esto fue estadísticamente significativo. La edad de la presentación es muy variable, así que no fue estadísticamente significativo. Llama la atención lo tardía que aparece aquí la enterocolitis en el grupo con leche donada. El mayor volumen que recibieron los niños pre-enterocolitis es bastante variable también, nos parece significativo entre uno y otro. Aquí es porque la presentación es tan tardía que tuvieron más volumen. El porcentaje que requirió de cirugía sí fue diferente, nuevamente la mitad o menos cuando se usa leche donada, y también una disminución a la mitad de muerte por enterocolitis. El crecimiento en estos grupos fue absolutamente similar. Entonces, una de las cosas que ha ido apareciendo es que el riesgo está aumentado cuando uno usa fórmula los primeros 14 días en forma consistentemente diferente si uno logra ya sea leche materna o leche donada los primeros 14 días. Es como eso lo que a lo mejor uno tiene que pensar en estar implementando. Lo otro súper interesante es que en el caso de enterocolitis aparece esto como con un poder tremendo, sin una explicación detrás muy clara, que es el implementar buenas prácticas clínicas. Esto tiene que ver con proyectos de mejoría de calidad, y hay una muy buena revisión en estas clínicas perinatológicas sobre los estudios que han mostrado disminución de la enterocolitis a través de una mejoría de las prácticas clínicas. Y aquí tenemos distintos estudios, todos ellos disminuyen la enterocolitis, son todos estudios observacionales. Así estábamos, implementamos esto y esto es a lo que llegamos. Tenemos, por ejemplo, ligadura tardía del cordón, documentar el cumplimiento de esto, educación y promoción sobre leche materna, establecer una cantidad adecuada de leche materna y un monitoreo nutricional, implementar guías alimentarias, reducir la permanencia de tubos nasogástricos. En eso hay en este momento, y hay varios proyectos que están andando respecto a cuánto debe durar realmente un tubo nasogástrico puesto, y como con una tendencia tal vez a disminuir la duración de los tubos nasogástricos. Bueno, alimentación precoz, uso estandarizado de leche donada,
promoción de calostro, nutrición parenteral precoz, guías de alimentación durante la transfusión y ligadura tardía de cordón. Y así seguimos con varios otros estudios que muestran más o menos lo mismo, que son bastante heterogéneos, pero entonces ha dado origen a esto de que si ustedes tienen un protocolo para mejorar la alimentación de los niños, les va a disminuir la enterocolitis. Así de general. Y aquí tienen el ejemplo del último que estaba en la diapo anterior, que son 8 centros. Ellos a los niños con leche materna, a los niños de 28 semanas, les dan leche materna cada 6 horas en los primeros 3 días, y si tolera pasa a cada 3 horas, y de ahí va aumentando. Estas son las normas que ellos impusieron. Un aporte suspendido durante la transfusión, pero sí cambio antes y después de la transfusión. Un aporte trófico o 20 ml por kilo según la edad cuando usan indometacina. Un uso restrictivo de ranitidina, ojalá no usarla, y la disminución fue del 8 al 4% de enterocolitis. Entonces, estas mejores prácticas clínicas que reúnen guías estandarizadas de alimentación enteral, ojalá aporte exclusivo de su madre, leche donada, hasta pasar el tiempo de mayor riesgo, minimizar el uso de antibióticos empíricos, evitar antiácidos, implementar ligadura tardía o ordenamiento del cordón, y aquellas que son más discutidas, evitar la anemia severa, guías de alimentación durante la transfusión y manejo del tubo gástrico, que también es un tema que está un poco más pendiente. Esas son las cosas que se han dado. Y ustedes ven aquí una revisión sistemática, también recientemente publicada, que es tremendamente favorable. O sea, aquí en esta diferencia ustedes reducen hasta un 20%, o sea, reducen en un quinto por el implementar práctica entre antes y después. Y bueno, no tenemos una explicación clara, pero probablemente si todos trabajamos y conversamos nuestras prácticas, vamos a estar más preocupados de los pacientes, y si tenemos un sistema de monitoreo nutricional, eso también va a influir. Pero la gente dice, no es posible en este momento no tener un sistema de buenas prácticas clínicas para reducir la enterocolitis. Curiosidades de la medicina. Bueno, este es un estudio descriptivo del grupo francés, del EPITAGE. Son 3.100 prematuros. Estos son extremos prematuros en realidad, y ellos hicieron un análisis bien sofisticado que es difícil de entender, pero las conclusiones más importantes están aquí. Ellos tienen una incidencia extraordinariamente baja de enterocolitis. Ahora hay que recordar que Francia tiene un sistema de banco de leche para todos los prematuros. O sea, por ley, los prematuros tienen que tener garantizado acceso a bancos de leche por el Estado, en toda Francia. ¿Ya? Y si los papás no quieren que le den leche donada, tienen que firmar una autorización para que les den fórmula. Todo lo contrario de lo que sucede acá. ¿Ya? Bueno, lo que ellos encontraron, ellos analizaron unidades de neonatología. ¿Ah? Y lo que ellos encontraron es que las unidades de neonatología con progresión lenta de la alimentación enteral y que tenían una actitud menos favorable a la lactancia materna, tenían mayor riesgo de enterocolitis. Es como difícil de interpretar esa información, pero lo otro que hicieron es que ellos hicieron cultivos seriados de deposiciones, y eso es bastante consistente con la otra información que existe respecto al riesgo de enterocolitis en términos microbiológicos, y es que aquellos niños que desarrollan enterocolitis tienen en forma estable y persistente recuentos altos de Staphylo aureus y de Clostridium, y en contraste con eso, recuentos relativamente bajos de Lactobacillus y Bifidobacterias.
¿Qué pasa con los aportes enterales en situaciones de riesgo, de mayor riesgo de enterocolitis? Y aquí tenemos algunos datos. La red canadiense, en una evaluación retrospectiva, hizo esta siguiente evaluación con un N súper grande de niños. Ellos lo que hicieron es el riesgo de perforación y un odds ratio ajustado por peso y por edad gestacional, y considerando dos variables: el que estuvieran o no recibiendo aporte enteral al momento del aporte con indometacina, sí o no. Entonces tenemos enteral positiva con indometacina, enteral negativa con indometacina, y enteral negativa o enteral positiva pero sin indometacina al momento de hacer la perforación. Y en realidad lo que ellos encontraron es que aquí lo determinante era la indometacina y no si estaban o no con aporte enteral. Bueno, de todas maneras está descrito que distintas situaciones con el ductus y la indometacina. Por ejemplo, estos autores describen que la velocidad de flujo de la arteria mesentérica superior en el grupo que ellos estudiaron es adecuada post-indometacina, tanto en ayuno como con alimentación trófica, no con grandes volúmenes de alimentación. Pero, por otra parte, otros autores han dicho que la menor velocidad de flujo postprandial en la mesentérica superior se asocia a menor tolerancia alimentaria y mayor muerte por enterocolitis con ductus viral. Después hay otra evaluación retrospectiva que es ductus en tratamiento con indometacina y el volumen de enteral. Ellos vieron tres grupos: un grupo que estaba en régimen cero, un grupo con menos de 60 ml por kilo y un grupo con más de 60 ml por kilo, y no encontraron ninguna diferencia entre los tres grupos respecto al riesgo. Y este es el estudio de Kleinman, es un estudio muy importante porque este es el único estudio controlado randomizado que existe sobre AINE y ductus y alimentación enteral. Lo que ellos hicieron fue en niños muy chiquititos, menores de 31 semanas o menores de 1250 gramos, que estaban recibiendo menos de 60 ml por kilo y que se determinaba que necesitaban tratamiento farmacológico para el ductus, fueron randomizados a estar con régimen cero o con aporte trófico. El problema que tuvo que partió con indometacina y después no hubo indometacina en Estados Unidos, entonces la mitad del estudio es con indometacina y la otra mitad del estudio es con ibuprofeno. Ellos lo que describen es que con aporte trófico alcanzan los 120 ml por kilo por día en 3 a 4 días antes. Y lo que vemos aquí, tenemos ayuno trófico, rechazo del avance alimentario, fue más frecuente en el ayuno, la perforación o la enterocolitis no fue estadísticamente diferente, incluso el N es mayor en ayuno, y la perforación o enterocolitis durante toda la hospitalización tampoco fue estadísticamente diferente. Cuando vemos algunos análisis más sistemáticos, aquí tenemos en realidad con respecto a paracetamol o ibuprofeno lo poco que hay en términos de enterocolitis. Bueno, aquí se muestra que tiene igual efectividad y no tiene diferencia en enterocolitis, de acuerdo a el intervalo de confianza y el P. Lo que sí ellos encontraron mayor sangramiento gástrico con ibuprofeno que con paracetamol. Así que favorece al paracetamol tener menos sangramiento gástrico. Entonces, como resumiendo un poco las conclusiones mías en realidad. Dice, en ductus clínicamente significativo. Me equivoco de apretar cosas. En ductus clínicamente significativo, el aporte enteral debe ser cuidadoso. La evaluación del flujo mesentérico postprandial y el PIRS esplácnico podrían permitir evaluar el riesgo del aporte enteral. En tratamiento de ductus sintomático, en los primeros días,
un aporte reducido trófico es mejor que el ayuno. El riesgo de enterocolitis es menor con ibuprofeno que con indometacina y es similar entre ibuprofeno y paracetamol. Y en tratamiento de ductus en recién nacido con aporte enteral total, el reducir el aporte durante el tratamiento puede reducir el riesgo de enterocolitis, pero eso es solo por la experiencia local personal. Después, respecto a la enterocolitis asociada a transfusión, en realidad es un terreno que está en mucha discusión todavía, pero me pareció interesante mostrarles esta revisión sistemática de cambios de conducta que han hecho distintas unidades. Son estudios observacionales, porque no hay estudios controlados, pero son 7 estudios observacionales con un N bastante grande. En esta muestra de estudios dice que suspender o reducir la alimentación durante la transfusión significativamente reduce el riesgo de enterocolitis. Y esto es con un RR de 0,47, muy estadísticamente significativo, con un grado de evidencia moderada en la clasificación de Gray según los autores. La verdad es que yo creo que probablemente, sobre todo en los niños que uno como considera en riesgo, reducir la alimentación mientras está pasando la transfusión, no va a pasar nada. Estos estudios son, estas prácticas, uno suspenden desde la alimentación anterior a la transfusión, otros suspenden solo durante la transfusión y la posterior, otros las 24 horas. Es bien variable, digamos, no hay un consenso unánime, pero probablemente como para no influir demasiado y no tener que además mantener vía endovenosa, etcétera, en niños que están relativamente bien, reducir el aporte o suspenderlo en la alimentación mientras está recibiendo la transfusión, a lo mejor es una medida de cautela mientras tenemos más información acerca de la enterocolitis vinculada a la transfusión. Este otro tema que les había comentado, que íbamos a conversar, las deposiciones enterocólicas no enterocolitis, que son relativamente frecuentes en la neo en realidad, y que siempre nos pasa que sobre todo cuando va llegando gente nueva y ve una deposición enterocólica en un niño que está súper bien, que no le duele la guatita, que no tiene nada más, hay mucha alarma. Y nos pasa que de repente hay 2 o 3 niños en la sala con ese tipo de deposiciones y la verdad que ninguno tiene tanto riesgo como para tener enterocolitis. Y lo que ha ido apareciendo en la literatura son varios cuadros de proctocolitis, digamos, porque son alteraciones bastante bajas en el colon, de las cuales hay una que se llama la proctocolitis eosinofílica neonatal transitoria, que es un término que le han dado en el fondo a niños que nunca han sido alimentados y sin embargo presenta estas deposiciones, y que ellos dicen que, bueno, especulan cuál es el gatillante. Estas son proctocolitis eosinofílica, o sea, ustedes hacen biopsia de la zona y lo que tienen es acumulación de eosinófilos. La anatomía patológica es totalmente distinta que la enterocolitis, afortunadamente, pero muy parecida a la proctocolitis inducida por proteína o la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿ya? Bueno, y estos niños se ven muy bien, pero tienen estas deposiciones enterocólicas de feo aspecto. En un análisis de este grupo, ellos muestran que un niño de 13, esa es la proporción, correspondió finalmente a una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, también no pensemos que si estamos con una proctocolitis necesariamente es alergia a la proteína de leche de vaca y suspendemos la leche de vaca, y de ahora, y como además hay un programa Zoom, lo largamos zumbado al programa nacional. Porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, que los gastroenterólogos que vienen
a ver a los niños cuando los llaman, dicen, ay, no, ya, no lo dan mal, no quieren hacerle una contraprueba inmediatamente. Y la verdad de las cosas es que es importante hacer la contraprueba, porque desde el punto de vista conceptual, en general los pediatras tienen incorporado de que los prematuros son súper alérgicos y son súper problemáticos con estas cosas, y la verdad es que los prematuros todavía vienen programados para no hacer una reacción alérgica importante, porque si estando adentro de la guatita reconocieran proteínas extrañas de la madre, nos iría muy mal. Entonces el recién nacido está programado, y a ustedes les debe haber pasado, cuando vemos una reacción alérgica a medicamentos, una vez cada 10 años, si es que, ¿ya? Están programados para tener en su aparato inmunopoyético totalmente distinto. Entonces, no necesariamente son alérgicas a la proteína de la leche de vaca. Y lo importante es que si esta no vuelve a aparecer, la enterocolitis o la proctocolitis, al reiniciar, no, a nosotros nos pasa muchas veces que se van de alta con Pepti Junior desde la neo. Y llegan al control, al seguimiento, que se les acabó el Pepti Junior y le dieron cualquier cosa, y ahí están, y suben del peso, y están contentos, y están felices, y no tienen nada. Entonces, una de las cosas importantes que está apareciendo en la literatura con respecto a las proctocolitis en las unidades de neonatología es haga prueba y contraprueba. Bueno, un poco para mostrarles, esta es una muy buena revisión en que en realidad todavía las clasificaciones respecto a lo que son alérgicos y lo que no necesariamente son alérgicos está medio mezclado. ¿Ah? Están haciendo ahí unas diferenciaciones que todavía no son muy claras. Entonces, cuando nosotros tenemos deposiciones enterocólicas que no son enterocolitis, probablemente no tenemos que mantener un ayuno prolongado. Y eso es lo que, a eso quería llegar, digamos, a evitar los ayunos cuando no es. La sospecha requiere prueba y contraprueba, ahí no vamos a mantener el ayuno porque nos vamos a cambiar a otra leche y después vamos a hacer nuevamente una contraprueba. Y la incidencia de alergias en el prematuro no es mayor que en los niños de término. Los seguimientos hasta los 6 años han mostrado que hay un pequeño aumento de atopia en el niño prematuro, que las alergias alimentarias son exactamente iguales en el niño prematuro que en el niño de término, alrededor del 6%. No hay aumento. Lo otro es que la alergia a la leche de vaca es bastante diferente. A ver, ¿cómo les podría decir? Un poco contarles de que yo tuve una experiencia clínica muy interesante hace muchos años atrás con un prematuro que era una enfermedad hemolítica por RH, que tuvo una exsanguíneo-transfusión y que en esa época estaba la línea de administrar eritropoyetina para la anemia de post enfermedad hemolítica por RH, que no servía para nada en realidad. Este niño tuvo la posibilidad de tener eritropoyetina, entonces yo lo seguí. Ese niño tuvo una enterocolitis post-exsanguíneo-transfusión, enterocolitis como leve, y posteriormente en el seguimiento hizo nuevamente deposiciones enterocólicas, pero importantes, en 2 oportunidades con hemograma de frentón con eosinofilia, con leche materna exclusiva. Pero el resto del tiempo las deposiciones eran absolutamente normales, el niño estaba creciendo en excelentes condiciones, no tenía problema de tolerancia. Y la madre se puso a pensar y hizo la siguiente vinculación. Su niño solamente tenía deposiciones enterocólicas cuando su suegra, que vivía en San José de Maipo, le traía la leche de vaca del campo de ellos, fresca, líquida, sin ninguna modificación. Si no, ella podía comer yogur y todo, no pasaba nada, el niño no tenía nada. Y esto se los comento porque desde hace muchos años en la literatura americana, por lo menos, dice el niño menor de 1 año no debiera recibir nunca leche de vaca, y nosotros llevamos, ¿cuánto? 50 años dando leche purita, ¿ya?
Y yo le preguntaba a la gente del INTA, cuando ustedes hacían los estudios de fortificación con fierro, ¿ustedes veían muchas anemias ferroprimas? Como que tuvieran hemorragias ocultas. No les parecía. Los que no recibían fierro, porque los estudios de la leche fortificada con fierro se hicieron en el INTA, claro, tenían anemia ferropriva, pero no era una cosa que uno dijera. Y yo creo que tiene que ver también con el grado de elaboración. No es lo mismo la leche fresca que la leche en polvo. Es distinto lo alergénico que puede ser. Entonces, ahí hay, y tenemos niños que en realidad no toleran nada salvo los aminoácidos, y eso es cierto, y uno lo vive. Pero tenemos todo el otro rango también, un poco para que no seamos tan insistentes con de repente las piernas. Oye, vamos avanzando. El otro tema, o sea, si ya nos pasamos del tiempo que dice. No, para nada, para nada. Me parece interesante esto, es también un estudio observacional. Lo que ellos hicieron es hacer un protocolo de cuándo alimentar a los recién nacidos quirúrgicos, en general, no solamente los niños con enterocolitis. Y no lo vamos a ver en detalle porque yo creo que es súper importante que si uno le interesa lo vea. Pero ellos hicieron todo un protocolo de cómo hacerlo para los niños de falla intestinal, y los datos que muestran son bien interesantes. Aquí tenemos pre y post protocolo. Eran niños que no eran muy chicos, la mayoría eran prematuros, y los días de alimentación post cirugía los acortaron rápidamente a una mediana de 8. El volumen inicial lo aumentaron discretamente, pero los días para alcanzar el 50% de la enteral desde el inicio de la alimentación bajaron tremendamente. Tuvieron menos colestasia, menos días de nutrición parenteral, cultivos positivos, sepsis con cultivos positivos menor, la estadía hospitalaria se redujo y la malnutrición al alta también. Entonces, me parece que es importante porque uno muchas veces le da miedo, y también tiene que ver con que si además llega un fin de semana largo y hay puros residentes, entonces ya se aleja, y a lo mejor el niño el jueves ya se podía alimentar, pero hasta el lunes que llega el tratante, entonces no se alimenta. En cambio, si hay protocolo, eso funciona, ¿no? Bueno, en general, alimentación por enterocolitis hay una ausencia de estudios clínicos y hay variadas prácticas clínicas. Yo creo que la tendencia a prolongar el ayuno no tiene evidencia. La literatura más antigua decía que había que esperar por lo menos 10 días después del comienzo de una enterocolitis o más, pero hay enterocolitis y enterocolitis. Hay que considerar que la renovación del epitelio intestinal en el colon, que es lo más largo, y a lo más se va a tardar 72 horas, si es que la evolución es favorable. Yo les voy a contar lo que yo hago y lo que nosotros hacemos en el sótano, digamos. Un niño con enterocolitis médica con una evolución favorable, 72 horas después de la última evidencia de compromiso intestinal expresado por rectorragia y neumatosis, nosotros lo empezamos a alimentar. Así que generalmente alrededor de los 7 días, ¿ya? No más allá de los 7 días del inicio de la alimentación, ¿ya? En la enterocolitis quirúrgica, dependiendo de la condición y el tipo de intervención, lo que aparece, y me baso en el estudio anterior que les mostraba, si los residuos ya son menores de 15 ml y no vidrioso, iniciar, y en esos casos, ojalá leche de su madre o donada o fórmula hidrolizada para partir, que después se puede cambiar a una fórmula corriente según cómo esté la funcionalidad intestinal. Y ahí hay que tener harto cuidado, porque a veces el cirujano nos dice, mira, en realidad le saqué solo 15 centímetros. Uno dice, le lleva un montón de intestinos, pero la calidad de esos intestinos es súper alta. Entonces de repente uno tiene niños que en realidad uno le suspende la parenteral y le sigue con la enteral, y me parece que en realidad el niño anda relativamente bien, pero la curva absolutamente no vuelve a subir un gramo de peso. Entonces hay que siempre vigilar, independiente de
cuánto se sacó, porque ese intestino no sabemos cómo está funcionando. Este estudio es un estudio interesante de prácticas nutricionales y crecimiento post-enterocolitis. Ellos hicieron un estudio descriptivo en 5 unidades de neonatología en Estados Unidos y hicieron una división según el aporte alto o bajo de proteínas en la enterocolitis. Ellos iniciaban la alimentación enteral a los 14 días, alcanzaban el aporte de 100 kilocalorías oral bastante tardío a los 51 días. Y ellos dividen entonces los primeros días post cirugía si tenían más de 3 gramos o no, y lo que encontraron es que cuando tenían más estaba asociado a mejor crecimiento de la circunferencia craneal. Ellos aquí plantean de que parte del pronóstico neurológico reservado que tienen los niños post enterocolitis quirúrgica tiene que ver con el manejo nutricional que nosotros hagamos post cirugía, pero probablemente no es lo único, porque sabemos que tenemos las citoquinas inflamatorias, sabemos que tenemos el procedimiento anestésico que sigue siendo un problema en el recién nacido. Y por último, esta ya es la última, el único estudio más acabado, porque lo que hay de lo otro son opiniones más bien de cierre precoz o cierre tardío post ostomía. Y entonces aquí que el grupo del doctor Piero en Canadá hizo una evaluación sistemática, dice que bueno, los estudios son absolutamente insuficientes en número, pero de lo que ellos analizaron no encontraron diferencias en complicaciones quirúrgicas ni en complicaciones de la enterocolitis, y el corte estaba reanastomosar en menos de 6 semanas a más de 3 meses. ¿Ya? Súper extensos los cortes también, pero yo creo que también depende de qué es lo que pasa con nuestros niños que requieren parenteral prolongada o que requieren mantener una ostomía en buenas condiciones prolongadamente, con el riesgo de infección local, etc. Yo por lo menos tengo la opinión, y lo hemos conversado con la Pati Bernal, que trabaja en el San José, sus cirujanos son tardíos, y realmente ella siente que lo pasa muy mal con sus niños en que se reanastomosan tan tardíamente, porque sus cirujanos piensan que así tienen menos complicaciones de estenosis, de secuelas intraabdominales posteriores. Nosotros los operamos más bien precozmente y yo creo que es una buena cosa, pero la literatura no tiene mayor evidencia. Entonces, esto es lo que quería presentarle, una visión desde la nutrición del riesgo de enterocolitis y sus interacciones, un poco de comentarios sobre los regímenes cero excesivos que a veces nos sentimos más tranquilos de dar, que no son necesariamente así. Muchas gracias. Le ofrece la palabra una pregunta. Pati, sobre la hipermagnesemia. Nosotros tenemos mucha hipermagnesemia por la neuroprotección de los prematuros. Entonces nos hacen casi como un invento. Y nos ha costado un poquito de eso. Bueno, yo diría que más que hipermagnesemia, hay un grupo de niños que tienen mala tolerancia enteral. ¿Ya? Yo no la asocio tanto con la hipermagnesemia. No sé si ustedes han hecho una buena evaluación de los niveles de magnesio versus la tolerancia. Sí, lo hemos hecho. Y les parece que es súper asociado. Hemos tenido hasta 6,8. Porque los nuestros obstetras le colocan 2 gramos, suponte tú. Hemos tratado que disminuyan un poquitito, como lo hacen en otros hospitales. Claro. Pero son así de 5 gramos, entonces. Claro, 4, 5, entonces nos ha costado un poco eso. Bueno, si ese es el caso, el magnesio en ese caso, hay que tratar de que la orina, que orine lo máximo posible, digamos, y a veces hay que
sobrehidratar un poco para que bote el magnesio, digamos, si es que eso fuera posible según las condiciones del niño. Yo no tengo esa impresión, pero no he hecho un estudio sistemático. Tengo así como puntos aislados, porque además todo lo que es la excitabilidad neuromuscular, acuérdense que además depende del calcio, del fósforo, del magnesio, del sodio y del potasio. Entonces, no tenemos, yo también he tenido niños tanto de magnesio, cerca de 6, y están como tú, y de repente tengo no, si después se mejora. Claro, pero y en términos de que a veces hay un niño que en realidad tuvo 3,2, y sin embargo ese niño está súper mal. No hay como una correlación muy directa con los niveles. Pero es cierto que hay un grupo de niños con muy mala tolerancia enteral, que son principalmente los hijos justamente de madres preeclámpticas, y que esos niños tienden a hacer muchas veces incluso impacto meconiano. Y en esos niños, yo por lo menos soy muy vigorosa. Esos son los niños que nosotros les hacemos enema, y si rápidamente no tiene vaciamiento intestinal, en los niños que se distienden, además, son niños que se distienden, les hacemos enema, y si rápidamente esto no pasa, hablamos con los radiólogos para hacerle un enema con gastrografín diluido terapéutico. ¿Ya? La verdad es que es una cosa mágica después del gastrografín, cómo se porta. Y lo que pasa es lo siguiente, que esto lo decidimos después que tuvimos como un mes un niño que se distendía y que se distendía, y que finalmente, claro, terminó en una enterocolitis. Yo dije, esto no puede ser, porque lo que han mostrado los japoneses es que cuando este meconio se impacta, y muchas veces se impacta al final del ilion, produce una dilatación proximal, y en esa dilatación se rompe la muscular de la mucosa. Como se rompe la muscular de la mucosa, ahí queda un saco de sobreproliferación bacteriana. Y ese niño termina después, cuando ya no esperamos que tenga, teniendo enterocolitis. Entonces, yo creo que hay que ser agresivo ahí en ese niño. No hay que usar los enemas porque sí, porque nadie ha demostrado que los enemas ayuden a la tolerancia intestinal. O sea, si el niño no tuvo deposiciones el día anterior, pero tiene la guatita plana y no tiene problema, no importa. Es que hace 3 días que no tiene, no importa. Si el niño está distendido y no ha presentado deposiciones, hay que hacerle enema. ¿Cuánto tiempo tuve contra de babusa? No hay una norma, pero, y además si uno está en el periodo neonatal, depende del niño, si lo quiere dar de alta, probar antes que se vaya en realidad, pero se supone que si el niño tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, a las 72 horas de haber recomenzado, y antes incluso, ya tiene que tener una respuesta, digamos, ¿ya? Los gastroenterólogos tienden a decir, no, antes de 2 meses no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cambia un poquito, Pati, porque estaba Los de allá, 14 por lo días. menos. Claro, 14 días, lo dan como tope, y ahí empieza que la contraprueba. No, allá están relajados, o sea, están 4 semanas. cargados para allá. ¿Están usando probióticos? No hemos iniciado los probióticos, un poco porque iniciamos con el banco de leche, y yo quería de alguna manera ver qué es lo que pasaba, y ahora estamos a la espera. Nosotros usamos probióticos, pero en relación con un estudio con biogallas, pero el biogallas solo no ha mostrado. Tendría que ser con el caro. bebé. Claro, Con el bebé las dos cosas, los claro, bifidobacterios y solo no muestra, y es caro. Entonces, para incorporarlo así no es tan ¿Y esas gotitas de leche que en algún momento pensaron usar para estimular, están usando allá? Sí, pero sabes que eso varía. El calostro varía intermitentemente según el personal que haya, digamos. Por ejemplo, nosotros, la matrona de lactancia está con postnatal. Ha sido terrible, porque la persona que lo está reemplazando no es ella, y ella realmente era una maravilla para eso. Doctor Miranda. Bueno, agradecer a la doctora Mena porque nos ha presentado una gran cantidad de información en
poco tiempo y son mundos cada tema prácticamente, entonces gracias por estar con nosotros. Y quería hacer un comentario y unas preguntas. Comentario respecto de lo que me toca ver a mí un poco relacionado con el ductus y ahora generalmente no solamente mirando el ductus, sino que es bastante fácil mirar el flujo o lo que está ocurriendo en la arteria mesentérica superior. Entonces, la verdad es que, sobre todo, el caso más interesante es de los niños pequeños, como dice ella, porque estos niños probablemente la isquemia viene incluso, o la baja de flujo, viene desde el periodo prenatal. Entonces, cuando un obstetra dice tengo un niño con RCI y Doppler alterado, eso significa que el flujo prenatal mesentérico ya viene alterado. Y ese es un grupo de alto riesgo porque obviamente, sobre todo lo que hemos comentado recientemente, a veces los obstetras se aguantan mucho tiempo con el niño con RCI o con Doppler alterado con tal de que gane semanas en edad gestacional. ¿Para qué? Para sacar un niño más maduro. Pero es más maduro, pero a la vez es más tiempo con menos flujo en el territorio mesentérico, porque ocurre obviamente una restricción de flujo. Y en cardiología hay un principio básico que aquellos territorios que reciben menos flujo tienden a atrofiarse. Entonces, si tenemos niños que llevan mucho tiempo en una situación de hipoxia prenatal, probablemente no solamente reciben menos flujo, sino que habría que investigarlo y sería interesante ver cómo es el tamaño, el diámetro de esas arterias mesentéricas en los niños que tienen un RCI severo y han estado durante gran parte del embarazo en esa situación. Mi pregunta ahora es respecto un poco de alguna vez yo la escuché en uno de los cursos últimos que presentó, respecto de que cuando uno lee el tema de recuperación de peso en los prematuros extremos, siempre se hablaba de que así como el niño determinado tiene que ser más o menos el día 7, el prematuro es el día 10 o el día 14, pero que ahora no, ahora tenemos que ser un poco más exigentes, es decir, los niños prematuros en realidad deberían recuperar también al día 7, y eso significa que si no tenemos leche materna o calostro o lo que sea, tenemos que tener una nutrición parenteral más agresiva. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el esquema o qué tan agresivos son ustedes en las parenterales que están preparando? Y me refiero, por ejemplo, a iniciar con qué cantidad de aminoácidos la nutrición parenteral. Y una segunda pregunta, hay un grupo de niños prematuros no tan extremos, que no son estos de menos de 32, menos de 500, sino que estos de 1,7 kg, 1,800 kg, 33 semanas, que uno dice, como estamos acostumbrados a recibir niños de 500 gramos ahora, uno de 1,8 kg nos parece, oye, ¿sabes que este niño? No, este es grande, así que lo voy a dejar así nomás. Y muchas veces eso significa dejar a un niño con un suero glucosado y un estímulo enteral precoz. Y el día siguiente le aumentamos a 40 cc por kilo y el mismo suero glucosado. Siendo que un niño que inútero está recibiendo aminoácidos, lípidos, proteínas y todo. Entonces, uno por una razón práctica no le va a poner un catéter a un niño quizás de 1,8 kg, 1,9 kg, pero desde el punto de vista nutricional quizás eso también tenga un costo. Entonces, esas son mis dos preguntas. ¿Hasta cuándo utilizar parenteral en estos niños un poco más grandes? ¿Y cuál es el esquema de nutrición parenteral en los niños prematuros más extremos? Bueno, en los niños prematuros más extremos, los menores de 1000, nosotros estamos siendo súper agresivos. O sea, se inician los aminoácidos. Si no hay posibilidad de encargar en el transcurso del día, de las primeras 12 horas de vida que llegue la parenteral, se agregan aminoácidos. Ahora, ahí generalmente por los problemas de volumen iniciamos entre 1,5 y 2 gramos por kilo el primer día. Si tenemos la posibilidad de encargar la parenteral, partimos con 2 gramos. Y no partimos con más, porque en realidad, si tú das mucho aminoácido, pero no das suficiente calcio y fósforo, la estás haciendo peor. Porque si el niño hace hipofosfemia, le va a ir mal con la ventilación, se va a infectar, etc. Entonces, tiene que ser una nutrición parenteral, equilibrada, digamos. Pero partimos al menos con 2 y de ahí subimos muy rápidamente. Tenemos en este momento una hojita de registro para los menores de 1000 que vayan preocupándose de varios hitos que vamos marcando de que se vaya haciendo, digamos.
tratando además de que inicien el aporte enteral lo más precoz posible, que eso ha sido súper difícil porque la tendencia natural de los utiólogos es mejor no le demos, y en realidad tenemos leche materna y lo que estamos indicando es un estímulo trófico. A mí me gusta mucho el estilo europeo en términos de alimentación. Ellos parten en las primeras horas de vida, a las 3 horas o a las 6 horas, les dan 1 ml cada 6 horas, por 2 días, por ejemplo. Si está enfermo, pero de ahí van pasando a cada 5 horas, cada 4 horas, cada 3 horas, el mismo ml. Y es totalmente distinto que dejar al niño sin nada, porque el avance después es distinto. Bueno, y ahí estamos con toda la situación de que la gente entienda la interpretación de los residuos, por un lado, y que entienda que cuando uno tiene un estómago colapsado, porque viene con régimen 0 horas o días, la aspiración de la sonda para ver los residuos, lo único que hace que en la próxima alimentación los residuos son borrados. Ay, está sangrando y qué sé yo, y simplemente lo que estamos haciendo cada vez es una biopsia gástrica. Entonces, a los niños con estómago colapsado es súper importante agregarle 1 ml de aire antes de aspirar, porque si no, necesariamente va a estar adosada a la pared. Ustedes vean la cantidad de niños en UCI que uno tiene con residuos potáseos en las primeras 72 horas de vida. Siempre a algunos le dan unas pintas potáseas y la gente se asusta más o menos según como sea, digamos. Pero eso solamente, la mayor parte de las veces, casi siempre, es solo un problema de iatrogenia. Entonces estamos tratando de que no aspiren en esos primeros días y que le estén dando este ml poquitito. ¿Es de leche materna siempre? Es de leche materna. Nosotros tenemos que pedir permiso para dar leche materna donada, así que a veces nos estamos demorando y eso queremos una dispensa para los primeros 3 días. Si después va a seguir con leche materna o no, puede ser, porque a veces entre todas las cosas la matrona de lactancia no está y entonces quien le pide el permiso y quien lo firma es como... Que no tener esa leche materna para ese inicio precoz. Todos dicen, te serviría. no, todos dicen, si usted no tiene leche materna, No. de forma. De Hasta el momento, de forma. Sí. De algo. Algo, un cese de Hasta el algo. momento sí. proteína. En vez de régimen 0, hay que dar. Con respecto a la segunda pregunta, existe un estudio que evaluó a los menores de 2 kilos y la verdad es que cuando no les damos parenteral, los prematuros menores de 2 kilos se resienten nutricionalmente. Ahora, eso tiene que ver también con el análisis costo-beneficio en términos de dónde estás poniendo tus recursos, porque si tú tienes una unidad muy grande con muchos de esos niños, probablemente el costo, lo que te llega por esos niños no aumentas la deuda hospitalaria, digamos, tremendamente, como casi todas las cosas. Pero ahí hay que hacer el análisis, pero sí hay evidencia que el menor de 2 kilos, si no se le da parenteral, se resiente. Bueno, vamos a tener que terminar aquí, lamentablemente. Quisiéramos hacerle muchas más preguntas a la doctora. Yo te agradezco tu tiempo, el tiempo que nos has ofrecido, y en retribución de aquello queríamos expresarte nuestro afecto a través de un presente, un modelo adecuado. Qué sorpresa más linda. Muchas gracias a todos por la asistencia. You fill up my senses like a night in a forest.